nuevo comienzo. Así son los planes de Luis Arce para la economía boliviana. El presidente electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre en Bolivia. El corresponsal de prensa, Sebastián Ochoa, dialogó sobre sus planes para afrontar la crisis con el economista Héctor Luis Rojas. Luego de un año intenso, el movimiento al socialismo, que vio triunfar 3 veces a su líder Evo Morales, retomó el poder en Bolivia. Su candidato, el presidente electo Luis Arce, obtuvo 55,1% de los votos y renovó la esperanza de la población por una mejora ante la golpeada economía de un país que este año decrecerá 5,3%. Ministro durante el milagro económico boliviano, ha sido señalado como el responsable de las tasas de crecimiento sostenido cercanas al 5% durante buena parte de su gestión. También ha recibido aplausos por su trabajo en la redistribución de la riqueza y la eliminación a la mitad de la tasa de pobreza. Sin embargo, los retos actuales son diferentes. No solo deberá gestionar los cambios en política económica realizados por la presidenta transitoria Janine Áñez, sino que tendrá que reactivar la demanda agregada tras su caída debido a la pandemia de COVID-19. Los planes son varios, aunque el más inmediato será la asignación de un bono contra el hambre por un valor de 1.000 bolivianos, $145. El problema es reactivar la economía y para eso necesitas generar liquidez, o sea, lanzar plata por donde puedas, en formas convencionales y no convencionales. Con cierto apuro va a lanzar el bono contra el hambre, para que el dinero empiece a circular en la economía y sea un factor de incremento de la demanda, explicó a la prensa el economista Héctor Luis Rojas. La prestación ya fue aprobada a nivel legislativo y será financiada con fondos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, a través de 2 préstamos por la suma de $704 millones. Además de esta medida, Arce dijo que sacará de las prioridades el pago de la deuda externa y que trabajará en encauzar las explotaciones de recursos naturales, con el fin de lograr el ingreso de divisas. Esto y más en Contante y Sonante. El presidente electo de Bolivia llama a deponer protestas para iniciar reactivación. El presidente electo de Bolivia, Luis Arce, llamó a los sectores que todavía rechazan su victoria en los comicios del mes pasado a deponer sus protestas para no afectar a los planes de reactivación económica del país. Las movilizaciones solo retrasan la reactivación, generación de empleos e ingresos, dijo Arce, quien asumirá el mando el venidero 8 de noviembre tras su amplia victoria, con 55,1% de votos, en las elecciones del 18 de octubre. La declaración del gobernante electo, vía Twitter, surgió en respuesta a protestas lideradas por grupos afiliados al Comité Cívico de Santa Cruz, y activistas anti-MAS que denuncian un supuesto fraude y se convocan a boicotear la transmisión de mando. Arce pondrá en funciones un nuevo gobierno del MAS, un año después de que este partido y su líder Evo Morales, 2006-2019, fueron echados del poder por un golpe que siguió a protestas contra un supuesto fraude en las elecciones de octubre de 2019, a la postre anuladas. Después de casi un año de crisis económica y social, es tiempo de reconstruir la patria. Nuestra lucha busca devolver la estabilidad a los bolivianos que merecen vivir en paz, afirmó el presidente electo en su tuit. El gobierno de Arce, que tendrá respaldo mayoritario en el Parlamento, regirá por 5 años. Los pititas. ¿Quiénes son los que aún piden una dictadura militar en Bolivia ante el triunfo del MAS por el 55,1% de votos en las elecciones del 18 de octubre? Algunos sectores opositores al partido de Evo Morales se reúnen frente a cuarteles militares y en plazas y marchan para exigir que se instaure una dictadura militar en Bolivia. ¿A qué responde este comportamiento? Grupos minoritarios que no aceptan la victoria del movimiento al socialismo, MAS, en las elecciones presidenciales del 18 de octubre iniciaron una peregrinación por cuarteles militares y policiales para pedir a los uniformados que den otra vez un golpe de Estado en Bolivia. Con mayor convocatoria en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra y en Cochabamba, centro del país, estos sectores reciben un rechazo mayoritario, incluso de quienes son opositores al partido del expresidente Evo Morales, 2006-2019. Las convocatorias se realizan por medio de redes sociales. Grupos de Facebook como Juventud Libre, con poco más de 30.000 likes en su sitio, intentan instalar el hashtag Yo quiero un gobierno militar, con poco éxito.
También convocan a la población a tomar los edificios gubernamentales y hacer vigilias frente a los cuarteles militares. Este 26 de octubre, 700 personas se reunieron frente a la 8ª División del Ejército, en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz. De rodillas, rezaron para pedirle a Dios que los militares se hagan cargo de la política boliviana. Por la noche, con la misma consigna, una escuálida marcha recorrió algunas calles de la ciudad de Cochabamba. El día siguiente, en Santa Cruz se convocó a la población ante el Comando Departamental de la Policía Nacional, para pedir a los policías que se amotinen otra vez, como hicieron el año pasado en el golpe de Estado contra Morales. En Cochabamba se llamó a realizar un cabildo en la plaza de Calacala, en el barrio de La Recoleta, para decidir acciones que eviten la asunción de Luis Arce como presidente, el 8 de noviembre. La máscara democrática se deshizo en ciertos sectores sociales que apoyaron al golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019. Pasadas las elecciones del 18 de octubre, en las cuales el MAS ganó con el 55,1% de los votos, optaron por desconocer el procedimiento constitucional vigente para saldar las diferencias políticas. ¿A qué responde este comportamiento? La prensa tuvo entrevista con la socióloga Rocío Extremadoiro, docente de la Universidad Mayor de San Simón, en la ciudad de Cochabamba. A su juicio, no se puede explicar este fenómeno sin retrotraernos a los años en los cuales Hugo Banzer Suárez fue dictador, entre 1971 y 1978. Tanto gravitó en la política boliviana, que en 1997 fue otra vez presidente, esa vez elegido mediante el voto. Tuvo que renunciar en 2001, para fallecer en 2002. Según Extremadoiro, este movimiento representa a una corriente que en un momento fue dominante en Bolivia, durante la dictadura de Banzer, que estaba muy vinculada a la doctrina de seguridad nacional, implementada por Estados Unidos en los años 70, dirigida a apoyar a las Fuerzas Armadas de países América Latina para que tomaran el poder del Estado. Era una corriente con un anticomunismo sumamente fundamentalista, con la interpelación religiosa muy marcada, así como un chauvinismo nacionalista muy fuerte, dijo la socióloga, quien también es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, España. Esas eran las características de la Falange Socialista Boliviana, que siempre fue un partido minoritario, pero en la dictadura de Banzer cogobernaron con él. Este partido representó la vanguardia ideológica de esa dictadura, explicó. De regreso a los días golpistas de octubre y noviembre del año 2019, los ciudadanos opositores a Morales se autodenominaron Movimiento Pitita. Según Extremadoiro, esta protesta fue en cierto sentido más heterogénea, más compleja. Pero la vanguardia ideológica ha sido tomada por estos sectores fundamentalistas, que en Santa Cruz principalmente son un resabio del falangismo, un resabio de la dictadura de Banzer. Las manifestaciones en reclamo de que una junta militar asuma el gobierno de Bolivia recibieron el rechazo de todo el arco político. En Twitter, al día siguiente de las escenas de surrealismo explícito frente al cuartel militar se volvió propensión el hashtag Milicos Nunca Más. También ranqueó dictadura militar, pero en este caso no quedaba claro si se lo usaba en apoyo o en contra del regreso de las Fuerzas Armadas al poder. Para el investigador social Yuri Torres, hay sectores en la propia Santa Cruz que, si bien se han opuesto al partido de Evo Morales, tienen una actitud democrática. Inclusive muchos intelectuales antimasistas están llamando a respetar los resultados con espíritu democrático y consideran que convocar a los militares es inconcebible. ¿Estas movilizaciones golpistas tienen futuro? Creo que no va a ser posible que se expandan por todo el país, porque la movilización que ellos han tenido el año pasado han sido en función a un discurso a favor de la democracia, comentó Torres, a la prensa, quien es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Simón Bolívar, de Ecuador. Se refería a las movilizaciones que terminaron por derrocar al expresidente Evo Morales, a quien acusaban de haber cometido fraude en las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuando el MAS, con el 47% de votos, derrotó a Comunidad Ciudadana, CC, del expresidente y entonces también candidato Carlos Mesa, 2003-2005, quien sacó el 36%. Actualmente esta causa judicial contra Morales está por caer, a la luz de que los resultados del 18 de octubre pasado, 55,1% para el MAS,
28,8% para Mesa, dejan en evidencia que no hubo fraude en 2019. Muchos que durante las semanas golpistas del año pasado defendían supuestamente a la democracia, cambiaron su discurso para exigir una intervención militar en los poderes del Estado. Para Torres, esto tiene un efecto boomerang, porque la gente se da cuenta de que así se pone en riesgo a la democracia. Leí hoy varios tweets de gente, intelectuales críticos al MAS, que en esta ocasión tienen la posición firme de no aceptar ninguna injerencia de los militares en la política boliviana. Y recordó las declaraciones del empresario cruceño Luis Fernando Camacho, quien quedó tercero en las elecciones del 18 de octubre, con el 14% de votos. Aunque en Santa Cruz salió primero, con el 44%. El señor Camacho dijo que va a respetar los resultados. Es un mensaje positivo que Camacho, portador de ese caudal de votos, salga con ese discurso, destacó Torres. Para él, en estos pequeños grupos hay un componente religioso, que es fundamental en esas protestas. Esa gente le está pidiendo a Dios para que los militares se hagan cargo del gobierno, comentó. Santa Cruz de la Sierra también tiene una historia particular, que la diferencia de los otros 8 departamentos de Bolivia. En la década del 50, tenía 50.000 habitantes. Hoy son más de 2 millones y le disputan el liderazgo económico y demográfico a la capital, La Paz. Su territorio abarca el 33% del país, tiene una agroindustria muy fuerte, también vastos recursos hidrocarburíferos. Entre 1957 y 1959, este pueblo luchó contra el centralismo, como le llaman al gobierno nacional con sede en La Paz, para que en el departamento se quedara el 11% de las regalías petroleras. Con esos ingentes ingresos pavimentaron, alcantarillaron, tendieron electricidad y agua potable. Estos servicios, desde entonces y actualmente, se ofrecen mediante cooperativas, que también son núcleos de poder político y económico. La identidad cruceña tiene una dosis de racismo frente a lo que llamarían los collas, quienes viven en la región andina. Es una identidad que intenta diferenciarse de esa parte de Bolivia. Se expresa cuando se caldean los ánimos. Cada vez que nos encontramos en una coyuntura polarizada, desde Santa Cruz recrudece ese regionalismo muy marcado, comentó Extremadoiro. También hay que entender que el regionalismo cruceño es una reacción al centralismo histórico en el manejo del Estado boliviano. El problema de esa reacción es su contenido sumamente conservador, que tiene un resabio muy feudal en su pensamiento. Eso incluye al racismo, al castismo, también suelen ser bastante machistas, belicistas y militaristas, enumeró. La doctrina de seguridad nacional y el falangismo están reviviendo bajo este maniqueísmo de que el MAS representaría la vuelta del comunismo o del castrochavismo. Es preocupante, porque cuando esta ideología se convierte en acción, ahí tenemos lo que ha sucedido con las dictaduras militares, advirtió Extremadoiro. Espero que sea un sector pequeño y minoritario que solamente haga bulla un tiempo, expresó la socióloga. Espero que ningún militar los quiera tomar en serio, sinceramente.